Hola chicos, Hola, muy buenas, muy profes, ¿cómo buenas, estamos? Hola, buenas tardes. muy He buenas a todos. hecho, he hecho algo en la cámara para que se vean los lados negros. Sí, Sí, ¿no? te lo intento arreglar en la otra escena, espera que te lo arreglo, no te preocupes. A Esto es ver. como el carpintero, ¿no? Que viene a Sí, arreglar. Hace el es apaño, rarísimo, la pero arreglo, Paco. no sé por qué se te ve como más Ya, achatada, pero bueno, no sé. bueno, si no, ya lo miraré luego, que lo Ya, no te acabo preocupes. Hay de apaños ver. para todo, no pasa nada. Bueno, profes, una semana más. Ya vemos por ahí por el chat, Mestre, Carlos, María, Quique, Jesús. Joder, ahí. Nuevo Nuevo look, look. total, ¿eh? A Sí, ver, Andrea, un poco, cuéntanos, ¿no? ¿a qué se debe A ese ver, nuevo look? Cuéntanos, Nuevo look. cuéntanos. pues bueno, en realidad yo solo me corto el pelo creo 2 veces al año, una es en verano y otra es en invierno. Y Ah, ya estaba un poco cansada del pelo largo y me lo corté y dije, bueno, me voy a dar un poco de cambiar de color, ¿no? Que nunca me he hecho nada en el pelo y nada, me lo he aclarado un poquito. Estás más rubia que Así yo. que sí, pues casi, es verdad. Y encima ahora a mí con el verano se me aclara muchísimo el pelo, así que se me va a notar un montón. Pero bueno, muchísimas gracias, Muy guapa. María, y bueno, me alegro que se note porque digo, igual no me lo notan y me quedo un poco triste, pero bien, Sí, bien, sí, bien. sí. sí, muy bien, muy bien. Me estáis empezando a dar envidia. Me voy a poner yo mechas rubias también y ya está, Ojo, los tres rubios. el, el color oficial de entre profes. Pero bueno, hoy tenemos programa muy, 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 vamos, para mí, yo que conozco mucho a Raúl, he coincidido también en proyectos, menuda sesión tenemos hoy, ¿no? Sí, con muchísimas ganas de conocerle un poquito más, porque la verdad que es un gran referente para nosotros y como poco es un profe inspirador y que siempre está Ujú. compartiendo sus ideas y la verdad que nos tiene fascinados, así que con muchísimas ganas de preguntarle cositas. Sí, no, de saber un poco más, porque yo cuando yo creo que venimos con profes que hacen tantas cosas, al final te entra tanta curiosidad de cómo gestionan tanto, cómo lo hacen, ¿no? Cómo es esos trucos mágicos que les he preguntado muchas veces, que nos quedamos ahí con muchas ganas. Y creo, chicos, mira, tenemos nueva animación, ¿no? Del ¡Toma! seguidor. Sí, pero Me eso ya encanta. estaba antes. Joder, pues la del seguidor no me fijé. Es un Hulk tirándose un, ¿sabes? Pero mola. Joder, me Si no le encanta. gusta la poquito. No, no, no. Ay, Está muy bien, Dios. está muy bien. Que os iba a decir, chicos, ahora viendo el seguidor, que muchas gracias, Rafa, buenas Muchas tardes. gracias, Rafa. Estamos, creo, a 3 seguidores de los 600 profes en Twitch. Qué Madre Cinco, a mía. pasada, ¿no? cinco, a cinco A seguidores. 5. Así Joder, que nada, muy bien. A ver si llegamos. Hoy no yo creo, creo. pero a lo mejor la semana que viene. Sí, sí, yo vamos, ¿quién no lo iba a decir, ¿no? Cuando empezamos con todo esto de Twitch, que no sabíamos cómo iba a calar la plataforma en el ámbito de los profes de educación y creo que estamos todos muy, muy contentos. Ahora están los compañeros también de Conectiza en directo con una sesión también de un proyecto de gamificación, luego vienen... creo que venían luego también los de para profes el domingo, aunque no estoy segura si lo anunciaron. Así que nada, chicos, de esto cada vez crece y yo creo que habrá que organizar cuando se pueda una quedada anual presencial del claustro de Twitch, ¿no? Habría que hacer algo así. Estaría genial, aunque a lo mejor con los de diferentes partes de España es más difícil, pero yo creo que en Madrid somos Habría que unos ir rotando, cuantos. yo creo. Sí, 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 sí. sí, sí. Ojalá. A mí no me importa que se haga en Valencia, en plan, Pues Islas Valencia a mí tampoco, ¿eh? Baleares. Yo voy. Yo voy, ¿eh? Nos montamos ahora un coche los tres y vamos para allá. Así Encantado. que nosotros encantados, pero bueno. Bueno, pues por no quitar mucho más tiempo, queríamos comentar algo antes, ¿no, chicos? Antes de pasar con Raúl. Sí, bueno, estaba por aquí, que me hace mucha ilusión ver a alguien de Uruguay, creo que ha dicho que era, ¿verdad, Milka? Sí, 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 Mili No, de Ecuador, perdón, Guayaquil, Ecuador, que era Guayaquil. representante de la Red Personal de Aprendizaje Hispanoamericana. Así que, bueno, pues qué Toma bueno. bienvenido, ya. Milke, que estás por aquí. Y nada, espero que te guste pues nuestro canal y que lo disfrutes y seas bienvenido, vamos. Un Eh, día se dime, puede hasta invitarle y que nos cuente ¿qué hace lo que habla allí? de la red, que suena muy Sí, sí. interesante.
Eso es. Qué Sin guay, qué duda. guay. Pues estaremos pendientes. Y nada, Patri, el tema de la web, que hace poquito compartiste un nuevo post, ¿no? Si nos quieres Sí. contar un poquito sobre qué fue. Eso es, bueno, si ponéis creo que en el chat, si ponéis web, os Yes. saldrá ahí el enlace a nuestra web directamente. Intentaremos subir cada semana tanto los resúmenes que hagamos de los programas como nuevos artículos pues sobre herramientas o proyectos o cualquier cosa que salga. Y bueno, pues este último post que hicimos fue de Notion, que es una herramienta que yo estoy empezando a utilizar ahora, que la verdad es que está muy bien. Y algunos profes ya la usaban, y cosa que me sorprendió. Sí, lo Y vimos por Twitter. sí, además decían que no podían vivir sin ella, o sea, maravillosa, ¿no? Ya nos contará... Ahí metida. Sí, sí. Ya nos contará nuestro invitado de hoy, que es un crack con todas las herramientas y todo, pues si lo ha utilizado alguna vez o no. Así que bueno. Porque eso, ¿qué invitado tenemos hoy, chicos? Pues hoy tenemos a Raúl Diego, compartiremos también sus redes sociales. Yo creo que profe conocidísimo, ¿no? En el claustro de Twitter, en el claustro virtual. Yo creo que es un poco también referente o también de los primeros que empezó con todo el tema de la digitalización, de herramientas, etcétera. Y yo creo, Víctor, que hoy vamos a conocerle un poquito más y a ver con qué nos sorprende, ¿no? Porque todos los profes siempre que vienen por aquí, en la parte del invitada especial, nos sorprenden con algo. Sí, porque más o menos siempre pues vemos lo que ponen en las redes, pero a veces en un rato de conversación o mientras te tomas un café, aunque sea virtual, pues se aprenden cositas que, que no sabemos de él. Por ejemplo, antes nos ha contado un par de anécdotas a Patri y a mí que no lo conocíamos y que luego si quiere contarlas, pues nos las puede contar también a todos. Sí, es que es muy interesante el ratito que estamos antes de conectar en directo con los profes que vienen, porque nos cuentan unas anécdotas súper chulas y es como, joder, que no se me olvide preguntarle luego en el programa para que lo cuente, ¿no? Ese ratito que estamos con ellos, que nos ha pasado ya con muchos. Así que nada, luego le preguntamos. Pues, si os parece, pasamos ya no a conectarle, ¿no, Patri? A poner la pantalla y te damos la bienvenida, Raúl. Vamos allá. Hola, Raúl, bienvenido. Hola, muy buenas. Ay, muy perfecto. buenas. Ay, ya te vemos, Raúl. Bueno, ¿dónde estás? Eso. Estoy en el colegio, estoy en clase. ¿Estás en clase? Vais a disculpar que tome el café con vosotras y con Víctor aquí en el cole, pero he venido a imprimir unas cosas de un proyecto de gamificación que estoy haciendo con los chicos y al final me he quedado a tener el café desde aquí. Bueno, echar la tarde desde aquí. Genial. Sí, nos dicen por ahí por el chat que en clase un domingo. Pues aquí, para que veáis que el cole siempre es un buen lugar para presentarte una buena tarde. Sí, es lo malo de tener las llaves del cole, que Eso también. No mides. Pero bueno, que lo que comentábamos antes, que yo no sabía si pasaba más horas aquí que en casa y bueno, al final es un lugar en el que me encuentro cómodo y no tengo ningún problema ni de estar aquí. Lo que pasa es que es eso, había venido a imprimir unas cositas para dejarlas listas para mañana y dije, bueno, pues ya, me tomo el café allá. ¿Tienes por ahí lo que estabas haciendo, que nos has enseñado y tenía muy, muy buena pinta para que lo vean? Sí, A ver. Mira, son unas... Estoy trabajando en historia contemporánea de España. A alguien se le ocurrió la brillante idea de que los niños de quinto y sexto de primaria deben trabajar la contemporánea y entonces estoy con un proyecto de gamificación de la historia de España con... Bueno, la gamificación porque al final ganan las cartas en un proceso de trabajo que tenemos. Luego nada, al final van adquiriendo todas las cartas de toda la historia y al final el propio juego de cartas que van teniendo se juega de 5 formas distintas. Entonces es para trabajar pues desde un timeline a trabajar un memory, unas parejas o trabajar determinadas dinámicas que estoy diseñando con ellas. Cuando terminemos todo el proyecto tendrán un mazo muy grande y con él podrán jugar 5 formas no por gamificación, que es como lo ganan, sino a aprendizaje basado en el juego. Podrán repasar todo el contenido que hemos visto durante este mes que dura el proyecto. Es un proyecto que ellos generan un portfolio de aprendizaje digital,
pero la parte que van ganando por medio de lo que hacen o lo que interactúan por los retos que les pongo, porque se llama como detectives en el tiempo. Para ganar las cartas les pongo un reto o una cosa que ha pasado en la historia que se ha cambiado, y si detectan cuál es lo que ha cambiado, pues se ganan las cartas. Qué guay. Genial. ¿Y eso te ha surgido así como inspiración o ya lo venías trabajando hace tiempo? Hace 2 años, en otra promoción que tuve, hice una pequeña experiencia de breakout. Los breakout, para los que no los conozcan, son abrir unas cajas. Vienen del escape room, pero el break and do es abrir una caja. Era un reto que tenían que conseguir a partir de unas actividades que íbamos realizando, que tenían pues 8 personajes de la historia y tenían 8 cartas. Entonces, al final tenían que abrir la carta porque esos 8 personajes les daban las pistas para abrir 8 candados digitales que tenía la caja, ¿no? Pero a partir de esa idea que se produjo que la hice con la historia medieval, pues quise desarrollar un proyecto de cartas más amplio, que es un juego que tiene muchas cartas, y que me surgió jugando estas navidades que se me ha olvidado el juego este de cartas de la historia. Ayudarme. ¿Cuál? ¿Las No, el Magic? Timeline le conocía y es el que te permite... ¿Perdona? ¿Qué Magic? Víctor, no te he escuchado. ¿Las Magic? No, las Magic no. No es el El Carcassonne, es Risk, que otro juego. dicen por aquí también. No es el Risk. Luego, si me acuerdo cuál es, bueno, es un juego Pues luego si no. que me regalaron estas navidades y que trabajaba la historia medieval, y a partir de ese juego de cartas, pues quise diseñar este juego en el que trabajan los conceptos históricos, los personajes históricos, pero es un concepto de gamificación y de protagonista al pueblo. Entonces, al pueblo español que tenía que vivir durante esas épocas. Entonces, bueno, pues nada, al final del proyecto compartiré todas las cartas, las 5 dinámicas de los 5 juegos, las instrucciones, las compartiré en mi web, y pues si quieren las descargar a alguien, pues que las pueda descargar y jugar. Pero es un buen sistema porque los chicos están motivados a la hora de trabajar los contenidos, porque se van ganando esas cartas y luego al final pues les permite interactuar por medio del juego de las cartas. Claro. Y Raúl, así un poco reflexionando, porque claro, estás ahora hablando de este juego más analógico, ¿no? De cartas, etcétera, pero tú también llevas compartiendo muchísimo tiempo toda la parte de nuevas tecnologías, de herramientas, etcétera. ¿Cómo empezaste con esto de compartir, de indagar, de llevarte más? Sobre todo, tienes también el cole certificado en la parte de Google, es decir, ¿cómo empezó todo este interés, ¿no? O toda esta digitalización y comienzo? ¿Cómo fueron esos comienzos? Bueno, pues esos comienzos ya llevan pues muchos años. Lleva tiempo, ¿no? Yo creo que me hicieron coordinador. Ya llevo años, sí. Estoy intentando ver si hay un relevo en el cole y aparte de coordinación TIC, que no de integración de la tecnología, pues a ver si puede reemplazarse. Yo creo que me hicieron coordinador TIC porque debía de ser de los pocos que no se le atascaba la fotocopiadora. Y a partir de eso, yo creo que me hicieron coordinador TIC y sí que empecé a indagar o a investigar sobre el uso de la tecnología, porque, mirad, hace 2 días veía que era el 37 aniversario del Spectrum, y yo soy de la generación de los Spectrum. Yo tenía 6 añitos cuando surge ese Spectrum, pero yo me recuerdo que subía donde mi vecino a ver cómo jugaba y era simplemente feliz estando con él viéndolo, porque no me llamaba en absoluto, no me llamaba. Recuerdo que no tuve mi primer ordenador hasta hace 21 años. Es decir, yo llevo trabajando en docencia 19, yo creo que 2 años antes de llegar a educación, hace 19 años que entré en el colegio, que es cuando un par de años antes me compré un ordenador. Y recuerdo que el día que entré en el cole intenté hacer una mirada hacia dónde ver las cosas, creí que iba a haber tecnología, y es cuando me empecé a animar o a investigar sobre el uso. Al poco me hicieron coordinador, empezó a llegar el concepto de Web 2.0 y conocí el concepto del blog e intenté pues
acercar o hacer proyectos en el colegio con la integración de los blogs educativos, posteriormente con las pizarras digitales, intentamos hacer proyectos de innovación en el cole que se llaman Pediblogs, un proyecto que se llama Pediblogs, pizarras digitales interactivas y blogs, para intentar pues, poner a disposición todos los recursos que había en Internet en ese momento y que estuviesen al alcance de los niños en casa y del profesorado por medio de la pizarra digital. Y entonces, poco a poco, fue ese proceso de investigar distintos recursos, distintas estrategias, distintas herramientas, de cómo integrarlas como herramienta de enseñanza-aprendizaje. Al final, sí que he ido poco a poco metiéndome, me gusta el uso o la aplicación, sigue sin gustarme determinadas cosas. Por ejemplo, no soy un forofo de los gadgets de informática. Hay gente que se cree que el mejor regalo para mí es ese. Sí que me interesa tener un dispositivo. El otro día preguntaba sobre un ordenador que me quería comprar. Sí que quiero tener un dispositivo con el que me encuentre trabajando cómodo, pero no soy un conocedor en exceso del interior o de las tripas, ¿no? Entonces, ahí, Raúl, perdona, tu sí que mejor creo que es una gadget excelente herramienta. Uy, perdona, Raúl. Digo que tu mejor gadget es el cuaderno azul, ¿no? No sé si lo tendrás por ahí. Mi mejor gadget es el cuaderno azul, le tengo aquí, siempre va conmigo. Sí. Oh, Andrea me conoce, ya. Toma Andrea ya. me conoce. Sí que tengo distintas herramientas de contenido. Este cuaderno tiene mucho que decir de mí. Sí que tengo distintas herramientas de contenido. Trabajo constantemente con aplicaciones de gestión de tareas, aplicaciones de agenda, gestores de notas. Tengo 3 grandes herramientas con las que gestiono y organizo todo lo que hago, pero necesito por estructura mental tener todo anotado y visualizado en un cuaderno azul, que bueno, por eso es entonces tengo todo gestionado con anotaciones, gestiones y cuadrantes de tiempo que me ayuda a organizar y a estar súper tranquilo con todo lo que hago, porque viene de una estructura que es el método Agile, que gestiona el contenido de los proyectos por medio de una rosa de los tiempos. La cogí de esa forma, entonces cuando hago proyectos sí que o me meto en la gestión de formaciones o cursos, necesito visualizar todo en un simple vistazo, aunque tenga distintas herramientas luego que me ayuden a acompañarlo. Entonces, cuando lo veo todo en un desplegable, en una hoja y veo todos los tiempos y todo lo que tengo que hacer, sí que me tranquilizo, puedo ir con ello adelante. No soy una persona en exceso que me agobio, pero sí que me encuentro todavía más tranquilo cuando anoto todo, lo tengo gestionado y lo tengo gestionado y tomo las notas en un cuaderno, que es mi famoso cuaderno azul, que tiene que ser azul, eso ya es una manía, pero que se ha hecho ya famoso entre los amigos y la gente con la que colaboro. Ya nos lo tomamos a una broma, mi cuaderno azul y mis anotaciones. Pero sí, este es uno de mis gadgets bonitos, que es un cuaderno donde tomo notas y voy cogiendo ideas o gestionando las cosas que pretendo hacer o que tengo que gestionar. Entonces, pues hace un tiempo nos metemos en esa introducción en el centro, yo voy poco a poco investigando y sí que en esos momentos creo que las herramientas digitales, los dispositivos generales digitales son grandes herramientas de trabajo, tanto para el profesorado como para el alumnado, y sí que me siento orgulloso de haber tenido haber puesto ese foco hace 19 años en la tecnología para intentar poco a poco acompañar tanto a las familias como a los chicos como al centro y poder estar pues en ese punto de reconocimiento por medio de Google o reconocimiento por medio de los niños o las familias de lo que realizamos usando la tecnología, porque intentamos que dentro del colegio la tecnología sea invisible, es decir, que los chicos tengan un dispositivo, utilicen herramientas, pero sea cuando lo necesitamos, no que estén constantemente con el dispositivo encima de la mesa y trabajando, sino que es una herramienta más de trabajo que intentamos gestionar para hacer muchas cosas e intentamos dar esa autonomía al alumno. Claro. Sí, la verdad que, Raúl, lo que dices que a veces la metodología del cuaderno de toda la vida va muy bien también. A mí me pasa como a ti, que a veces para apuntarme lo que tengo que hacer en el día a día o las opciones o la lista lo hago en el cuadernito, aparte de usar otras herramientas, como bien dices tú. Y a mí, a nosotros nos encanta que tienes una página web muy chula
en la que vas colgando prácticamente todo lo que, lo que haces, ¿verdad? O sea, ¿nos podías hablar un poquito de ella o qué podemos encontrar? Porque yo cada vez que me meto hay como 20.000 cosas nuevas, digo, este hombre, ¿cómo lo hace? Bueno, pues ese portfolio de web o esa pequeña página web surgió con la necesidad de compartir pues las presentaciones, los recursos, los vídeos que iba haciendo y hoy en día es como pues una página en la que intento reflejar o compartir tanto proyectos, tutoriales que hago sobre todo para los profesores porque los utilizo como apoyo al alumnado, pero yo estoy en quinto y sexto de primaria que son niños esponjas, es decir, al final les explico una cosa, luego tienen un vídeo de apoyo, pero realmente los vídeos educativos que puedo llegar a hacer los hago para los compañeros que quieran aprender determinados recursos, ¿no? Surgió, pues eso, pues hace unos 10 años como un lugar donde yo quería compartir. Comenzó con un formato de blog en WordPress y luego derivó a pues eso, a establecerlo pues en un WordPress de instalación en el que intenté pues con una plantilla o con unos plugins pues que sí que realmente me gusta el tocar, no tengo tanta experiencia como Patricia de diseño, pero pues me gusta moverme entre los recursos digitales y configurarlos y tengo pues esa una página que es rauldiego.es donde intento compartir tanto presentaciones, vídeos o ideas o proyectos que voy desarrollando pues por si alguien llega a ellos y quiere utilizarlos pues que los tenga bien utilizar y coger unas ideas. Raúl, un momentito, Sí. antes de continuar, ¿vale? Es que me da mucha pena, pero es que te estamos viendo con mucho lag y a veces te escuchamos un poquito entrecortado. Entonces vamos a hacer una cosa. Vale. Vamos a intentar capturar tu imagen por el Discord, ¿vale? Por el propio Discord. ¿Vale? Perdóname porque Perfecto. justo cuando estás en el Va a Discord cambiar. hay un botoncito que pone vídeo, ¿vale? Abajo del todo, encima de tu foto. Ese es. ¿No? Así le vais a ver mejor, Ahí. ¿vale? Lo único igual, tienes que apagar el OBS, a lo mejor cierra la pestaña para que te pueda coger la Sí, cámara. Sí, cuando me que no te digas vea. cuando me digas la apago, ¿vale? Ciérrala, Sí, ciérrala ahora, ciérrala ya. Eso es. Eso es. Y hacemos el cambio a ver ¿Ya si va puedo más. cerrarla? Sí, Sí. perdóname que o sea, preferimos que te vean bien. No, Sí, espera, que estoy intentando apagarlo. muy bien. Sí, ahora. Sí. Patri siempre al rescate. Nada. Nada, tenemos tiempo, vamos muy bien. Así que hasta ahora que, bueno, pues nos estabas contando el tema de la web y tal, pues ahora continuamos con ello. Sí, mira, nos dicen por ahí profes que dice, le debemos mucho a Raúl, lo conozco por la escuela de profesores de UNIR. O sea, Guay. Es que hace nadie muchas de- cosas, Raúl? Muchas. Yo creo que Sí, por sí, una o por otra le sí, conocemos. Aún no te vemos, ¿vale, No, Raúl? no. No sé Sí, si... Vale. Si ¿Todavía quieres, no me veis? desactívala y actívala otra vez o... Elige la cámara en el... Vale. Ahora sí, ahora te veo, ¿vale? Perfecto. A ver, un momentín. Vale, a ver si ya. Es a decir, ver, si ahora. Sí, si no va te bien preocupes, o ahora te voy a vais meter... completarlo, ¿vale? Sí. Vale, Ahora te sí. meto en un momento y ahora estamos. Vale, ahora le veis ahí. Perfecto, maravilloso. Esto lo vais a ver así en directo, la magia de esta cosa. La magia de la producción, ¿eh? Del streaming. Si ya se le ve con delay, no podemos hacer mucho más, chicos, ¿vale? Depende también un poquito de la conexión, De cada pues, uno. de ahí que haya en el cole y tal, ¿vale? Entonces no hay problema, le vemos así y ya está. Qué bien, Patri. Sí, dice Mestre que Patri es como Jordan a falta de 3 segundos para el final, que nunca falla. O de uno. Me encanta. Ay, Ya, te Ay, vemos genial. perfecto, ya está. perfecto. Genial. Bueno, Vale. Raúl, que te hemos preguntado por tu web porque creemos que es imprescindible que la gente lo conozca y yo tengo que reconocer que a veces cuando me he ido a preparar las formaciones he ido bicheando y buscaba una herramienta y siempre salía herramienta explicada por Raúl Diego, herramienta explicada por Raúl Diego. Digo, este hombre ha explicado casi todas las herramientas que se utilizan en el día a día y que además son siempre top. Y además hemos visto también que en tu canal de YouTube tienes un montón de vídeos creados con tutoriales que son súper sencillitos y que ayudan un montón. ¿Sabrías decir más o menos cuántos vídeos tienes ahí colgados?
Pues no, ahora de memoria no te lo puedo decir. No sé si pueden ser 90 o 100. Sí que no tienen mucha calidad porque no están editados, porque pues eso, los empecé a hacer para compartir. No tienen demasiado trabajo postproducción de la edición del vídeo, pero me parece que como son vídeos que pueden llegar a acercar al profesor a la herramienta e intentar generar ese pequeño aprendizaje en 10-15 minutos, por eso intento compartirlos, pues para que al final pues los compañeros que llegan a ellos puedan utilizarlos. No te puedo decir de memoria porque no conozco las cifras, pero yo creo que debe ser unos 90. Sí, por ahí Rodna, que estuve viendo todo, digo, no sé si es consciente de la gran cantidad de vídeos que ha hecho, que aunque no tengan mucha producción, pero animan a utilizar las herramientas y además siempre lo que más me gusta es que unes no solo el uso de herramientas, sino que le das como un uso didáctico. Por ejemplo, el descubrimiento de América, pues lo explicas a través de la herramienta. Y yo creo que eso es lo realmente útil para alguien que a lo mejor está indeciso en empezar a utilizarlas. Así que enhorabuena por ese formato porque es muy, muy bueno. Y yo creo que Sí, por eso enganchas tanto a la gente. Lo que intento que sea breve, sí que lo que me han agradecido es a lo mejor el que son claros, porque no son excesivamente largos, y luego sí para mí es súper claro que las herramientas son ese medio con el que intento conseguir ese fin pedagógico, ¿no? Que tiene un doble vertiente. Si la utiliza el profesor, es una herramienta de enseñanza-aprendizaje. Sobre todo, si la utiliza un alumno, te permite que el alumno genere ese aprendizaje a partir de su práctica. Es lo que yo insisto muchas veces, que el alumno sea prosumidor, es decir, no consuma el contenido de recursos digitales que ha generado el profesor, sino que sea productor del contenido que el profesor le ha pedido para generar una tarea competencial. Es decir, vamos a recordar y a pedir que el alumno tenga aprendizajes memorísticos, sino a partir de unos contenidos los sepa gestionar y al final genere un aprendizaje con un producto digital, ¿no? Ya sea una infografía, una presentación, un vídeo, un pequeño podcast, que es la idea de las distintas herramientas, porque si las podemos diferenciar en 3 grandes bloques, que es la de información, el de comunicación y colaboración y el tercero, el de creación de contenidos, sí que es interesante que el alumno pues tenga ese concepto de que la herramienta le va a permitir gestionar el aprendizaje o los contenidos que está trabajando para que luego al final deje en la red pues distintos recursos digitales que va creando. Y en el centro lo relacionamos claramente con un portfolio de aprendizaje. Los niños a partir de quinto de primaria tienen un portfolio de aprendizaje que haciendo subir las evidencias de lo que van generando en relación a distintas materias, ¿no? Y al final ahí van generando esa evolución, esa línea del tiempo de cuál es su evolución o su progreso a partir de determinados contenidos. Por lo tanto, lo que intentamos es que el alumno tenga pues esos conocimientos. Al principio lo hacíamos por medio de forma transversal, es decir, que el profesor cuando iba a utilizar un recurso, iba a pedir a los alumnos un recurso, les explicaba cómo utilizarlo, pero con un proyecto que intentamos implantar, yo diseñé un pequeño currículum de la competencia digital docente que me aprobó la Consejería de Educación y tenemos una materia, una hora que en Cantabria no existe, que es una hora oficial, que la llamamos competencia digital, que aunque parezca mentira, nos ayuda a vertebrar esa transversalidad de la competencia digital. Porque en la que trabajan los alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria, una hora, esa competencia digital organizada en 5 grandes ámbitos, que es el de la información, de la comunicación y colaboración, el de la creación de contenidos y luego 2 interesantes. Uno es el de seguridad en la red, para que se sientan seguros, no tengan esas habilidades de gestión de su información digital en la red, ¿no? Y por último, uno de pensamiento computacional. A partir de esos 5 grandes ámbitos, lo trabajamos 1 hora a la semana y lo que les permite al profesor es que cuando llega a pedir a su alumnado una tarea con un producto digital, ya haya sido trabajado en esa hora y simplemente tenga que pues, dejarse llevar porque el alumno ya sabe producir ese contenido en distintos soportes y formatos. Por lo tanto, nos ayuda a que la herramienta sea un recurso más, la tecnología sea un recurso más que ponemos a disposición de los chicos para que genere ese contenido. Y ahí, Raúl, que me ha interesado mucho lo del portfolio de los alumnos, ¿lo trabajan a partir de quinto de primaria y están durante toda la ESO también trabajando el bachiller o es solo puntual de primaria?
No, nuestra idea es que se acompañe todo el proceso. Es decir, que desde que llegamos a tener un dispositivo digital, el alumno puede ser más prosumidor y puede de forma más continua gestionar esas tareas, que las vaya publicando y que vaya subiendo con él todo ese proceso de aprendizaje en un lugar en el que se genera pues ese PLN, ¿no? Es decir, si tenemos primero unas herramientas que les ponemos a disposición de los chicos, que lo tenemos en un PLE, que son ese entorno personal, las herramientas con las que va a generar ese aprendizaje, una segunda cosa que nos importa es que se genere esa comunidad de aprendizaje. Los alumnos puedan ver los portfolios de sus compañeros, porque al haber hecho esas exposiciones orales o al haber compartido, luego pueden ir a sus blogs para consultar cómo lo han hecho y así mejorar cada uno. Entonces, nos parece importante destacar esa parte de comunidad de aprendizaje entre iguales, porque al final tienen como referencia los portfolios de sus propios compañeros, que son pues lugar de aprendizaje. Es decir, aprenden más de entre iguales que incluso de nosotros mismos. Por lo tanto, nos es interesante que tengan ese punto de referencia de portfolio que crece con ellos, ¿vale? Y no nos importa tanto el limar determinadas cuestiones estéticas, porque las van a ir limando poco a poco a lo largo de su escolarización. Claro. Van a ir mejorando tanto en formato como en presentación. Nos centramos más en el contenido. Yo no suelo poner la comparación con el caramelo o con el bombón, ¿no? No nos importa que tengan un portfolio con una estética súper bonita, porque si tú tienes un bombón con un papel de envoltorio muy bonito y el contenido no es rico, pues al final lo que ponemos más hincapié es en el contenido, claro, en trabajar el interior del contenido. Es decir, que por eso intentamos darle sabor al bombón y no... Totalmente de acuerdo, para que te lleves un buen sabor de boca también siempre. Y ahí nos dicen también por el chat, Raúl, y hablando un poco también de estas herramientas, que con qué plataformas trabajáis este portfolio y al final, en tu día a día de clase, ¿cuál es esa aplicación o esa dinámica que nunca falla, a lo mejor, o que nunca falta, que está un poco en tu día a día con tus alumnos o compañeros también docentes? Vale, nosotros hemos optado, hace 6 años buscamos una estructura de herramientas con la que podíamos acompañar ese cambio metodológico. Hace 6 años optamos por las herramientas de Google y el dispositivo, la herramienta con la que realizan el portfolio es un blog de Blogger, ¿vale? Sí que podríamos irnos a hacer 2 comparaciones. Si utilizamos herramientas de Microsoft, optaría yo claramente por un Sway de como lugar o referencia de los trabajos que van realizando, porque es muy visual a la hora de compartir, o me podría ir a un Google Sites si trabajo con tecnología Google. Nosotros seguimos utilizando la tecnología de Blogger porque nos permite hacer una cosa que otros sistemas no permiten, que es el etiquetar. Entonces, nosotros cuando pedimos al alumno que genere una actividad digital, le pedimos que pongan 3 etiquetas. Una es materia en el que se ha generado ese aprendizaje, otra es el soporte o el tema que has trabajado, y la tercera es el tipo de soporte digital que has creado o de artefacto digital. Es decir, que si le pedimos que trabaje y haga un esquema sobre la prehistoria en ciencias sociales, el alumno pone o la alumna pone ciencias sociales, prehistoria, esquema. Si luego hace una presentación, pondrá ciencias sociales, prehistoria, presentación, o si hace un pequeño podcast, pondrá ciencias sociales, prehistoria, podcast. De tal forma que luego, dando a ciencias sociales, aparecerán todo lo que ha hecho en su escolarización. Dando a la etiqueta prehistoria, verán todo lo que hizo desde una prehistoria trabajada en un quinto de primaria, en primero de la ESO o en toda la evolución de cómo ha trabajado la prehistoria, o es por soportes o artefactos, ¿no? Podremos ver cómo se expresa oralmente si escuchamos un podcast de una materia de una comprensión lectora de una lectura, cómo está compartiendo una lectura o haciendo un speaking en inglés o está haciendo un resumen de 2 minutos sobre determinado contenido, ¿no? Entonces, lo etiquetamos por soporte para que se vea esa evolución de la progresión en la expresión oral, en la presentación de contenido. Entonces, seguimos optando por un portfolio basado en una plataforma en formato blog, porque permite ese tagleado, ese etiquetado que en otros recursos no hemos encontrado. Pero sí que yo recomendaría, pues, con herramientas de Microsoft, pues un Sway o un Google Site también en otras herramientas. Pero bueno, es el soporte que nos permita
publicar y compartir, siempre educando desde muy pequeños el no compartir datos personales, el no compartir imágenes suyas, en citar las fuentes y derechos de autor de posibles cosas que busquen o consulten o utilicen. Raúl, por lo tanto, una lo pregunta hacemos en ese formato. Dime. ¿Este blog está abierto a todo el mundo? O sea, ¿lo hacéis público para que puedan verse entre ellos y tal? Ese blog le tenemos en un Simbalú, en un consultar, y está en soporte abierto para ellos, pero en soporte de no busque, que no lo etiquete, ¿no? En el motor de búsqueda Blogger. Por lo tanto, sí que es un formato abierto, pero sí conoces la dirección. Entre los propios alumnos se les da la dirección de los blogs de sus compañeros desde una forma externa. Por ejemplo, yo tengo un espacio en mi web de mi clase, que es claserraúl.es, que llegas a los portfolios y necesitarías una contraseña para poder acceder a ese webmix con todos los portfolios. Es decir, que lo hacemos de una forma pública para que esté accesible a sus compañeros, pero no es que lo vayamos poniendo demasiado público. Pero sí, intentamos educarles en ese formato público, pero cuidando determinadas cuestiones de seguridad. Genial. Sí, la verdad que todo lo que has hablado es súper interesante y súper importante trabajarlo, tanto el trabajo en equipo como mantener los datos a salvo, y al final has hablado de que trabajáis pues semanalmente esa competencia digital, ¿no? En el alumnado. Entonces, nos interesa mucho también con tu vista de formador con mucha experiencia, que tu opinión sobre cómo ves un poco la competencia digital docente y también de qué cosas planteas o piensas que pueden mejorarla. Porque tú, como estás ahí en el día a día también, a ver si nos puedes dar esos tips para poder seguir mejorando la competencia. Cuéntanos un poquito tu visión en ese aspecto. Bueno, sí que veo muy necesario el trabajar la competencia digital de dos grandes ámbitos, es decir, de dos grandes agentes educativos. Uno es el del profesorado y otro es el de las familias. Y luego uno fundamental, que es el del propio alumnado. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo importante dentro de ese pensar o repensar la nueva ley sobre la importancia de la competencia digital. Me consta, porque estoy en un equipo de trabajo, que se está haciendo un esfuerzo en integrar esa competencia digital dentro del currículum. Pero el problema son las distintas competencias que se generan en las distintas consejerías o las distintas experiencias o cómo se implementan en los distintos centros, ¿vale? Yo, como pequeños tips o ideas, creo que es importante que se trabaje la competencia digital del profesorado. En nuestro centro lo hacemos por medio de píldoras formativas, es decir, píldoras formativas que se crean en formato vídeo, en una estructura en una aula virtual donde el profesorado puede acceder a ellas, y se le pide que después de conocer pues, distintos recursos digitales, genere una práctica de implementación en su aula, ya esté en primaria, en bachillerato, en secundaria, en el ámbito en el que esté, con su materia y su nivel educativo, cómo utilizaría ese recurso digital, cómo lo llevaría al aula. Y de tal forma que se hace una pequeña práctica o de integración, es decir, lo lleva al aula, pues al final tenemos un sistema de reconocimiento por medio de insignias o badges que tiene una serie de metadatos que te dice que has trabajado, ¿no? De tal forma que como coordinador digital, como coordinador TIC del centro, lo que he hecho son unas píldoras formativas que trabajan los distintos ámbitos de la competencia digital docente, partiendo del DICOM Edu, es decir, del documento del profesor en la competencia digital que se genera en Europa, y también paralelo a lo que es el documento marco de la competencia digital docente. Lo primero es poner recursos al profesorado, y lo hacemos en formato de píldoras que quedan en un espacio, y que ya creo que llevamos unas 45 en el centro, que cogen distintos ámbitos de la competencia del profesorado. Lo hacemos de esa forma porque creemos que cuando porque las formaciones cuando se dan de forma presencial y no quedan constancia para que en cualquier momento se puedan consultar, lo que hace es que un profesorado, cuando llega más tarde al centro, no tenga la estructura, la idea general de lo que se está trabajando. Entonces, sí que formule al centro esa forma de trabajar, para que cuando un profesor llega al centro, además de darle las credenciales de distintos recursos digitales del centro, se le dé acceso a ese aula virtual donde se trabajan determinados
determinados contenidos están hospedados y están acompañados por, en este caso por mí, que soy el que resuelvo las dudas o les doy el seguimiento de las tareas que van realizando. Hay en relación a lo que es la competencia digital del profesorado. Y Raúl, una cosilla en este sentido de esta parte de aquí, perdona que te corte, porque me parece muy interesante la parte, todo lo que trabajáis con los profes. ¿Cómo habéis, o también tú, cómo has actuado entre esos profes a lo mejor pues más reticentes, ¿no? A toda la parte tecnológica o a todo este cambio también que se ha habido incrementado con el tema de la pandemia? Si nos quieres contar también, porque es un tema que solemos hablar mucho aquí en Entre Profes, esos profes, ¿no? Que les cuesta un poco más o que encuentran algo de reticencia, ¿no? Ante el uso de la tecnología. Y en vuestro centro, ¿cómo habéis abordado? A lo mejor no habéis abordado esta situación porque van todos súper crack, ¿no? En esto, pero seguramente os habéis encontrado un caso. La cuestión está que encontramos pues profesores que se pueden desenvolver pues más fácilmente. Claro. Sí que estas píldoras formativas están en un formato de disposición al profesorado, no es un formato obligatorio, sino que es un formato que se recomienda, que se anima, que se motiva con ejemplos de cómo distintos alumnos han utilizado ya esa herramienta o cómo se ha utilizado ya en el aula y generan proyectos muy bonitos en relación a los distintos recursos digitales que utilizamos, ¿vale? Sí que de entrada lo que se ha intentado hacer a lo largo de los años es un trabajo de acompañamiento al profesorado para entender que están en un siglo en el que hay distintos recursos que les han hecho transformar la forma en la que los niños aprenden. No son los mismos niños que hace 20 años trabajaban porque tienen distintos recursos digitales, ¿no? Yo recordaba, pues hace 2 días, el mismo día del Spectrum, era el 16 cumpleaños de YouTube, ¿no? Claro, yo me presentaba, decía, y hace 19 años, ¿cómo lo hacía yo? Pues hace 19 años tenía un cuaderno donde tenía todos los vídeos que iba a utilizar en ciencias naturales, anotando el minuto, la cinta en la que estaba de la biblioteca y el minuto que iba a poner. Entonces, pero luego iba a YouTube. Entonces, si hay distintas herramientas que han llegado al aula para facilitarnos el trabajo, pues tenemos que intentar convivir con ellas y ver lo positivo. Entonces, sí que nosotros llevamos 6 años con un proyecto de integración del modelo 1-1, es decir, one-to-one en el centro. Pero llevamos un modelo de 12 años de intentar utilizar la tecnología como otra herramienta de trabajo, ¿no? Lo que nos permitió el meter el dispositivo es que nos permitió meter la herramienta necesaria para cambiar la metodología, porque queríamos cambiar la metodología, no queríamos meter un dispositivo. El dispositivo nos permitía cambiar la metodología generaba un aprendizaje más activo en el alumnado que nos ayudaba a generar al cambio de la evaluación y el cambio de evaluación nos permitía personalizar más el aprendizaje. Entonces, esos 4 pilares nos metía en un cambio. De forma generalizada, el profesorado de mi centro sí que está concienciado por ese uso progresivo de la tecnología. Algunos por sus materias lo integran de una forma más constante, otros por materias que no van tan de la mano o a lo mejor no necesitan conceptos más matemáticos, pues un compañero que a lo mejor ve necesario utilizar la tecnología, pero no en un dato porcentaje, pero no necesitamos que haya un X porcentaje de uso de la tecnología en todas las materias, sino que es un recurso más. Entonces, hemos intentado acompañar en ese proceso, así que tenemos un claustro bastante concienciado y bastante animado a utilizar o integrar porque el contexto social porque entiende el contexto social del ecosistema que se ha generado en relación a utilizar la tecnología como una herramienta más. Pero si en determinado momento un profesor o en un momento no se utiliza, es un recurso más. No es el centro no busca la necesidad de estar trabajando 100% con él. Por eso antes con el famoso cuaderno, cuando exponíamos hace 6 años a las familias que íbamos a integrar un modelo 1-1, primero que les hacíamos ver a las familias es que sus hijos no iban a llegar al colegio solo con un dispositivo. Claro. Y a ver, que para mí era imposible meter un dispositivo en el centro y no acompañarlo de un cuaderno y un estuche, porque necesitan gestionar el aprendizaje, es decir, necesitan extraer información, sintetizarla para luego generar un producto. Por lo tanto, yo sí que, entre comillas, les llamo la atención a mis chicos cuando intentan hacer una presentación y no han hecho una línea del storytelling de lo que van a hacer en la presentación. Para mí es importante que dibujen en un cuaderno cuáles son las distintas diapositivas, qué conceptos van a trabajar y luego busquen información para completar esa historia temporal que quieren contar. No directamente se abren una diapositiva o una herramienta de presentación de diapositivas en
empiezan a meter imagen y texto, ¿no? Por entonces intentamos hacer esa pequeña transformación en el alumnado que hemos intentado hacer primero con el profesorado. Pero para hacer esto, cuando se integró la tecnología en el profesorado, se le ayudó con recursos o libros digitales en busca de que los abandonaran para crear luego sus propios proyectos de aprendizaje. Pero no se les dijo, mira, te vamos a quitar los libros, te vamos a quitar un método y vas a vivir con este. No, se les acompañó de libros digitales, se les acompañó de formación para intentar adaptar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo final es personalizar el aprendizaje y que los contenidos vengan del currículum, pero sean adaptados a un proyecto de aprendizaje del profesor, ¿no? ¿100% lo podemos conseguir? No. Entonces, no pasa nada que un profesor trabaje con un libro digital y otro lo utilice como consulta porque tenga un proyecto distinto, ¿no? Entonces, claro, es ese acompañamiento para entender los distintos ritmos del profesor y que no se puede meter de golpe. Pero si lo enlazamos con la pandemia, sí que lo que yo intenté comparar la pandemia fue, me pidieron que hiciera una reflexión sobre la pandemia y hay algún compañero que me la ha escuchado, pero lo intenté explicar a partir de un cuento. Para mí, yo comparé lo que había ocurrido con una pequeña metáfora visual. Fijaros, os la cuento, aunque no la pueda compartir por imágenes, ¿vale? Os tenéis que imaginar una playa. El agua es el mundo, la playa es la escuela. Luego está el padre, que es el profesor, y un niño que está jugando es el alumno, ¿no? Y luego tienen unos juguetes, unos juegos, unas herramientas, que puede ser el cubo y la pala. Y entonces yo comparaba el cubo y la pala con las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Algunos profesores, algunas familias habían puesto a jugar a sus alumnos con esa tecnología, pero no para jugar, sino para hacer aprendizaje, ¿no? Otros no lo habían hecho nunca. Vivían tan tranquilos enseñándoles lo que era el mar y la playa, el mundo, pero en un momento que nos pasó el año pasado, el agua se agitó y mojó toda la playa, ¿no? Pasó que la competencia de unos les permitió poner ese cubo y la pala a disposición de los niños para que siguiesen haciendo aprendizaje porque tenían una pequeña competencia. Otros intentaron con el cubo y la pala hacer un muro de contención para seguir haciendo lo que hacían en formato presencial, pero en formato virtual, que para mí es un error porque no es el mismo lenguaje ni la misma forma de trabajar. Todos intentaron empezar a levantar un castillo de arena con el cubo y con las TICs empezaron a construir un gran castillo que era ilegible por cualquiera. Sabías que era un puente levadizo, hay herramientas y herramientas digitales, que es cuando nos podemos convertir, entre comillas, y Miguel Ugea lo dice muy bien, en yonkis digitales, ¿no? Si utilizamos las apps y metemos apps y estamos metiendo apps y apps, sino que tenemos que intentar tener una serie de recursos que nos permitan desarrollar una serie de destrezas en nuestro alumnado. Y lo importante es que en este momento, después de que hayamos visto qué ha pasado, que seamos conscientes de lo que tenemos que intentar es construir un pequeño castillo digital en nuestras escuelas, sea legible y entendible tanto por alumnos como profesores, en el que digamos que tenemos unas herramientas para que nos comuniquemos con nuestros alumnos, otras herramientas con las que creen contenido e integrar poco a poco distintas herramientas, pero no meter muchas de golpe, porque al final lo que generamos es queremos tener una competencia digital alta o que tengan nuestros alumnos y les estamos confundiendo, porque estamos poniendo tecnología que no estamos empleando bien y que les estamos equivocando. Hace poco me decían que reflexionase sobre las herramientas de evaluación y digo, hay muchas herramientas de evaluación, pero utilizamos herramientas de evaluación metiendo la parte gamificada de la herramienta, cuando tenemos que intentar ver cuál de todas las herramientas nos permite personalizar, dar feedback, acompañar, generar un lenguaje de los datos que te está devolviendo para intentar poner solución a las necesidades de nuestros alumnos. Y luego, pues también la parte de motivación o de participación, pero no es utilizar cualquier herramienta de evaluación porque sea súper llamativa, sino que la que cubra muchas de las características para que si de esa forma podamos, utilizando una herramienta o dos herramientas, sacar mucho partido, porque realmente estamos ayudándonos de esas herramientas para cambiar o poner solución a los problemas que estén teniendo en la comprensión o en la resolución de lo que estamos preguntando a nuestros alumnos. Por lo tanto, sí que de los grandes agentes creo que tenemos que intentar hacer un plan de formación al profesorado, y el problema está que los centros buscan muchas estrategias para crear esa estructura de formación cuando tendríamos que intentar generar recursos que valiesen para
para todos. Por ejemplo, yo siempre que planteo una nueva píldora digo, joder, qué pena que esto no se genere, un profesor no generase una píldora de aprendizaje no para un centro, sino para muchos centros, ¿no? Claro, La segunda es la competencia digital del alumnado. Nosotros lo hemos hecho a partir de un currículum. Y luego creo que hay que intentar acompañar a la familia en otro tipo de competencia digital que no es tan instrumental para ese proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que es para enseñar a sus hijos a vivir en un mundo digital, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, el año pasado hicimos una experiencia muy bonita de una escuela de padres en ciudadanía digital que no sé si fueron 6 o 8 sesiones, pues les invitó a aprender pues determinadas cosas sobre seguridad, sobre identidad, que son la parte más de valores, más actitudinal sobre la competencia digital que tienen que tener. Esa competencia que le va a poner cabeza a las decisiones de acompañamiento de sus hijos, ¿no? Porque sí que un padre puede aconsejar a su hijo en el mundo porque ha vivido un mundo físico, pero le cuesta acompañar a su hijo en un mundo virtual porque no está acostumbrado a ese mundo virtual. Por lo tanto, tenemos que intentar hacer esas 3 agentes, que es el profesorado de una competencia que le ayude a trabajar, el alumnado una competencia que le ayude a generar contenido y a las familias que les ayuden a acompañar a sus hijos en este mundo que hace 16 años no tenían, 10 años no tenían y que realmente cuando fueron ellos niños nadie les educó en eso y no pueden replicar en sus propios hijos. Por lo tanto, creo que esos 3 agentes son importantes de ponerlos como agentes de interacción en la competencia de los centros. Sí, la verdad que nos has contado en un momento, Raúl, como 3 preguntas que te íbamos a hacer. Las has resuelto tú solo. Pero bueno. Si tienes que hacer algún matiz, dime. No, pregunta. Como dices tú, en la pandemia, al final tú hiciste un castillo, una muralla. ¿Qué hiciste? Como un poco, ¿te resultó fácil, difícil? Un poco. ¿Cómo gestionaste todo eso? Mira, hay un planteamiento que a mí me resultó muy fácil. ¿Por qué? Porque tengo alumnos de 5º y 6º de primaria que tenían dispositivo. Entonces, para mí me resultó muy fácil. Mi preocupación era doble. Tenía 3 preocupaciones. La primera que yo no podía solucionar era esa brecha digital que se estaba realizando en otros lugares del mundo sobre aquellos niños que no tenían un dispositivo, que sus familias no les podían prestar ese dispositivo porque se lo tenían que llevar a trabajar, y esa brecha digital que nuestros gobiernos tienen que intentar solucionar en relación a que hemos vivido una circunstancia extrema que nos han hecho ver que la conectividad es necesaria y que tiene que ser universal, ¿vale? Entonces, esa yo no la puedo solucionar, pero para mí era más preocupante. Para mí era sencillo porque mis alumnos tenían un dispositivo. El segundo que intenté solucionar, que fue muy fácil porque mis compañeros se lanzaron a hacerlo, es que de cuarto de primaria para abajo no tenían un sistema de gestión o de comunicación con sus alumnos. Pero en una semana recuerdo que empezaron a construir con unas aulas virtuales claras y con una configuración muy precisa. Es que durante una semana preparaban los contenidos de la semana siguiente con grabaciones y con contenidos y con pequeñas clases virtuales, presenciales virtuales, muy pequeñitas porque eran los más pequeños, y durante esa semana de trabajo iban preparando la siguiente semana. Por lo tanto, fue muy fácil. ¿Por qué? Pues porque habían tenido esa formación en esas herramientas digitales y esa disponibilidad del profesorado, porque creo que hubo muy buena voluntad por cualquier profesor de cualquier parte del mundo, consiguieron. Y una tercera que intenté hacer, desde mi punto de vista y sabiendo que en determinado momento me encontraba en mi casa sin poder salir, pero intentando ayudar, yo intenté hacer pequeños puentes, ¿vale? Hacer hilos en Twitter, intentando coger una estrategia de un recurso, intentar, por medio de un hilo de Twitter, hacer una explicación de cómo, de distintos recursos que podíamos utilizar para que fuesen pequeñas tiritas. Es decir, a pequeñas heridas que surgiesen en el aula, pues poner pequeñas tiritas, ¿no? Porque yo no podía hacer desde mi casa una docencia de competencia digital en un solo mes para cualquier profesor del planeta, ¿no? Pero intentaba hacer desde mi puerta al mundo o al claustro virtual, que puede ser Twitter, intenté hacer hilos TIC
en los que iba compartiendo distintos recursos y los iba organizando. Eso fue lo que pude hacer desde mi punto de vista, pero sí que para mí fue sencillo, fue preocupante lo que yo no puedo reparar, que me parece preocupante, que es la brecha digital que se genera. Mi profesorado, los compañeros reaccionaron muy bien a aquellos cursos que no tenían esa estructura creada y que crearon muy fácilmente, y luego pues mi pequeña contribución pues fueron esos pequeños hilos TICs para generar esos pequeños puentes, ¿vale? Yo creo, Raúl, el concepto de tiritas educativas quedaría muy chulo para un blog o un podcast, ¿eh? Yo creo que debería plantearlo porque vamos, a mí me ha encantado el concepto. Sí. Sí. Me gusta. Y ahí, Raúl, que se me ha pasado el tiempo volando, pero para ir acabando un poco, hemos hablado de que eres referente, ¿no? Para nosotros, para muchos docentes, pero hablando también de Raúl, profe, que sigue aprendiendo, que no para de aprender, ¿cuáles son algunos de tus referentes también en el mundo de la educación? Aunque vamos a coincidir con César Poyatos, con muchos docentes, yo creo, pero ¿alguno más que nos quieras compartir? Mira, yo tengo varias anécdotas de compañeros con los que siento admiración y al final puede, entre comillas, puede ser mutua. Yo tengo un cariño a Rosa Liarte, que creo que empezamos a la par con la integración de las TICs, coincidimos hace muchos años, en los primeros años de SIMO, y tengo ese cariño a Rosa porque creo que ha sabido utilizar la tecnología como herramienta. Y realmente sí que tenemos esa amistad o ese cariño o admiración mutua, porque sí que me lo ha trasladado y yo estoy muy agradecido, pues eso, que realmente me digan, no, Raúl, es que yo al principio pues tenía como referencia y para mí ella es una gran referente, ¿no? Tengo un equipo de profesores en el que se encuentra César Poyatos, que son los que formamos el equipo de profesores innovadores, que es un proyecto que tiene Escuelas Católicas, me parece que es un grupo de referencia en el que yo he ido creciendo y retroalimentándome, ¿no? Me parece que el profesor tiene que seguir aprendiendo día a día, y para mí ese equipo humano de profesores con Carmen González, con Charo, con César Poyatos, con Monse Poyatos, me parece que es un equipo que hemos, desde distintos puntos o realidades, Siro desde los espacios, de la reestructuración de espacios, Charo desde el punto de vista de los portfolios, desde la evaluación, pues nos enseñamos mutuamente y aprendemos, y es un equipo con el que yo día a día crezco y con el que tengo esa necesidad de que pasen esas aperturas de las fronteras provinciales para poder volver a encontrarnos y seguir aprendiendo día a día, ¿vale? Porque necesitamos esa parte humana y cercana, ¿no? Pero afortunadamente estoy en proyectos muy, muy interesantes con los que colaboro con compañeros que me aportan muchísimo, y realmente ese equipo de profesores innovadores me parece que es un equipo de una de mis mejores experiencias de aprendizaje que he tenido y que tendré, aunque trabajo con gente maravillosa, ¿eh? Ahí hay un nivel en ese grupo, yo coincido con algunos también en el proyecto que estamos haciendo, y da gusto aprender de todos ellos y todo lo que aporta cada uno, que al final es de lo que se nutre, ¿no? Toda esta parte de mochila y de aprendizaje docente. Pues ya, Raúl, por ir acabando un poco, creo que Víctor te iba a comentar una cosilla más, y vamos acabando por hoy. Sí, lo que dice Andrea, que al final juntarte con personas maravillosas pues te hace ser más maravilloso, como me pasa a mí con estas chicas tan majas, también lo quería decir. Y bueno, Raúl, ya sabes que aunque sea una entrevista que vayamos a las nuevas tecnologías, nos gustaría también, y aprovechando que fue el día del libro, que nos dijeras qué libro tú recomendarías para que leyera cualquier docente, que digas, voy a motivarte con esto y vas a aprender mucho. Puede ser tecnológico o no, ¿eh? ¿Qué libro tú recomendarías? Pues uno solo es complicado, ¿no? A lo mejor lo tiene ahí. Tengo aquí, mira, tengo este de esencias, de esencia de Ciro López, que habla sobre espacios, que me parece muy interesante para reestructurar el concepto de espacios educativos en el
en los centros escolares. Me parece que es una joya del diseño y de forma muy visual te replantea que el espacio, que la escuela tiene que ser un espacio vivo en el que el alumno se encuentre muy a gusto. Luego tengo este que me parece que es el de Marc Martín, que es por proyectos. Es un libro que trabaja muy bien el concepto de cómo trabajar por proyectos, que para mí es una de las metodologías activas que más utilizo en el aula. Y luego el que estoy aprendiendo, el que estoy leyéndome ahora es el de Héctor Ruiz de Cómo aprendemos, ¿vale? Pero principalmente ese es el libro en el que acabo de empezarle y estos los tengo como libros de cabecera. Este es el libro que normalmente regalo a los alumnos y a las alumnas de práctica que pasan por mi clase, porque me parece que de una forma muy clara les conceptualiza muchos conceptos o claros sobre las rutinas de pensamiento, los proyectos, la evaluación, y me parece muy, muy, muy interesantes. Jo, qué guay. Me hubiese encantado hacer las prácticas contigo, Raúl. La verdad. Bueno, yo creo muy afortunados. Comentario. Yo creo, Raúl, dice por ahí María que quedan pendientes unas quesadas. Yo creo que hay que volver por allí a hacer algún evento, a ver cuándo nos vuelvan a dejar, ¿no? A hacer esos eventos presenciales que tanto aportan a la comunidad. Las tecnologías nos pueden ayudar a hacer muchísimas cosas, nos pueden acercar, pero que el ser humano necesita el contacto de esa conversación cercana y que necesitamos que los encuentros vuelvan a producirse, que las reuniones, los momentos de trabajo vuelvan a activarse, porque necesitamos ese contacto cercano y físico que las nuevas tecnologías hoy en día nos pueden aportar. Y nos aportan mucho, pero lo físico creo que es insustituible. No se puede sustituir, tanto en el aula como en un auditorio o en una clase de profes, que al final también los profes que han estado a pie de aula lo han dicho siempre, ¿no? Que ese contacto de físico, visual, de no ver solo media cara, ¿no? También es fundamental. Que muchos profes, con el profe Ramón hablábamos eso, que les costaba muchas veces diferenciar a un alumno de otro con las mascarillas. Desgraciadamente, yo con los chicos de quinto de primaria, que era mi primer año, me cuesta, antes me aprendía los muy rápido y ahora me ha costado, incluso a veces cuando están en el momento de almuerzo que entra a su clase, digo, te estoy conociendo un poquito más porque si el año que viene vamos en mascarilla no te voy a reconocer. Es una pena, pero que sí que... Te vas a encontrar con alumnos nuevos el año que viene. Bueno. Pues nada, Raúl, ha sido un placer. No sé qué te ha parecido el formato, la plataforma Twitch. No sé si habías tenido alguna experiencia antes con esta nueva herramienta, ¿no? Esa herramienta que te llevas a tu mochila también hoy. Me la llevo. Sí que César ya lo había dicho que era un nuevo formato que tenía que probar. A mí el formato entrevista informal me apasiona, me encanta, porque es al final cuando sale lo que es realmente lo que quieres compartir y cómo lo quieres compartir y cómo es cada persona. Es decir, que yo muy agradecido por esa invitación. Ya siento que se ha atrasado un poquito en el tiempo. Cuando Víctor me llamó, dije sí, yo encantado, tengo ganas. Tenemos que intentar poner en un momento que la carga de trabajo se me haya reducido un poquito. La programamos a un tiempo, luego al final la carga de trabajo ha aumentado, pero tenía muchas ganas de poder compartir con vosotras y con Víctor este momento, porque me parece que son necesarios para poder seguir conociendo a la gente y compartiendo. Sin duda, sin duda. Ha sido un placer. Pues nada, profes, es un placer, la verdad, y seguir coincidiendo contigo, de verdad. Haces un trabajo maravilloso por todos los profes, muchos lo han ido comentando por aquí, por el chat, así que nos decía ahí por ahí Zambri también una preguntita de cómo vemos Twitch como plataforma de dar clases. Sí que hay algunos profes que lo están utilizando para tema de resolución de dudas, para conectar también y mostrar a las familias a lo mejor algún proyecto que se hace de clase, etcétera, pero está todavía por explorar y seguro que van saliendo proyectos muy interesantes. Así que nada, Raúl, nosotros encantados de haberte tenido hoy. Se nos ha pasado volando el tiempo y coincidiremos seguramente muy, muy prontito. Si podemos seguir compartiendo, como decía María, esas quesadas y esos momentos y esos abrazos, ¿vale? Que seguro que llegarán pronto, ¿vale? Oye, chicos, muy bien, muchas Raúl. Gracias, chicas. Un abrazo, ánimo con el colegio. Por todo. Que descanses. Fuerte abrazo, adiós. Adiós, adiós.
Bueno, chicos, Adiós. Bueno, ¿nos vamos ya o quieres enseñar algo, No. Andrea? Ah, no. nada, espérate. simplemente recordar, no puedo enseñar a mi Vale, perrita, vale. pero intentaré la semana que viene, es que me han traído hoy profes una perrita aquí a casa y quiero salir ya a enchucharla. Así que, mira, está ahí el de Patri. Ya te enseño el mío, no pasa nada. Hola. Que no se asuste mucho. Así que nada, profe, nos vemos, Víctor, Patri, el viernes que viene con sesión de juegos del mes del mes de abril, a ver con qué iremos. Haremos una pequeña encuesta, como sabéis, como todas las semanas. Veremos si nos seguimos pegando ahí en Minecraft o echamos una Among Us, ya veremos. Iremos a ir una encuesta de Twitter y lo que digáis. El Eso es. miércoles la lanzamos, ¿no? Miércoles, jueves. Sí, a mitad de semana os comentamos que vamos, tenemos muchas ganas también de estos viernes de juego. A ver qué tal. Y nada, profes, feliz última semana de abril. En nada se nos acaba el curso, en nada llega el veranito, aunque hoy aquí en Madrid está lloviendo un montón, así que nos quedan muy poquito para disfrutar también de esas vacaciones y desconectar un poquito. Así que muy buena semana a todos y a Víctor también, Patrick, que sea muy, muy buena semana. Igualmente, Bueno, chicas. que paséis una buena semana y a todo el mundo en el chat. Muchísimas gracias por pasaros y nos vemos el viernes. Eso es. Un abrazo a todos. Adiós, profe. Chao, chao.